Donde te valoran, te quedas. El salto de Luis Díaz, de la escala baja en Liverpool al podio salarial del Bayern Múnich. La paradoja del ídolo infravalorado. En Inglaterra lo repetían con insistencia, Luis Díaz era intransferible, indispensable, un jugador amado en Anfield. Las tribunas coreaban su nombre, los comentaristas lo elogiaban y Klopp lo defendía en cada rueda de prensa. Pero cuando el colombiano miraba la tabla de salarios internos, el espejo le devolvía una imagen incómoda. Estaba en el puesto 17, detrás de compañeros con menos minutos, menos influencia e incluso con menor impacto mediático. No era un problema de cariño, era un problema de coherencia. Mientras Darwin Núñez ganaba más del doble, mientras recién llegados como Alexis McAllister o Dominique Szoboszlai escalaban posiciones en la planilla, Díaz seguía atado a un contrato que nunca se ajustó a su verdadero peso competitivo. El mensaje era contradictorio: te quiero en la cancha siempre, pero no te reconozco en la billetera como a los demás. Y en el fútbol de élite, esas asimetrías no pasan inadvertidas. El talón de Aquiles del Liverpool. Liverpool, en la era Klopp, construyó un modelo que combinaba pasión, intensidad y un plan económico riguroso. No todos podían cobrar como Salah o Van Dijk. El club cuidaba el tope salarial para no romper la estructura interna. Pero en ese tablero estratégico había una grieta. Luis Díaz no entraba en la escala que le correspondía por talento y protagonismo. El caso Darwin fue el ejemplo más citado en los pasillos de Anfield y en las columnas de opinión, como explicar que un delantero uruguayo, todavía en etapa de adaptación y con menos incidencia, duplicara el sueldo del Guajiro. Las comparaciones no tardaron en volverse un tema recurrente. La prensa británica lo expuso, los hinchas lo debatieron en foros, y el propio entorno de Díaz empezó a ver que el techo económico estaba demasiado bajo para su nivel. La lectura alemana. El Bayern Múnich, experto en detectar grietas ajenas, leyó rápido el escenario. No preguntó si Díaz debía jugar a pie cambiado o al espacio. No debatió si debía arrancar por izquierda o por derecha. La pregunta central fue económica. ¿Cuánto cuesta sostener a un futbolista top en su pico competitivo? La respuesta fue inmediata: vale tanto como para entrar en el top 10 salarial del plantel. El club bávaro no regateó la lógica. Cerró la transferencia en 75 millones de euros variables y lo blindó con un contrato de 14 millones de euros netos por temporada. En un plantel cuyo promedio salarial ronda los 7,1 millones, la cifra colocó al colombiano en la zona noble, junto a referentes como Alphonso Davies y Serge Gnabry, y por encima de históricos como Goretzka o Upamecano. El mensaje fue cristalino: aquí te tratamos como estrella. El contraste brutal. La comparación duele en Merseyside y entusiasma en Baviera. En Liverpool, Díaz estaba en el puesto 17 de la escala. En Bayern, está en el puesto 7. El mismo jugador, la misma influencia en el juego, pero dos maneras opuestas de reconocerlo en la planilla. Liverpool eligió no corregir la asimetría. Díaz eligió ir a donde los actos pesan más que los elogios. Y en esa elección, el fútbol moderno volvió a recordarnos que las palabras se desgastan, pero los números en el contrato definen jerarquías. El efecto vestuario. En los grandes clubes, el mapa salarial es la cartografía del liderazgo. Te dice quién debe resolver, quién debe sostener la identidad, quién tiene que estar en la cancha incluso en sus peores días. Cuando un extremo que acelera ataques, gana duelos y resuelve partidos aparece demasiado abajo en esa pirámide, el mensaje se desordena. Bayern alineó la ecuación: si te pago como crack, espero performance de crack. Y Díaz respondió de inmediato: gol en la Supercopa ante Stuttgart, gol y 2 asistencias en su debut liguero ante Leipzig. El contexto económico no inventa talento, pero lo protege de la duda innecesaria. Adaptación express en Baviera. El aterrizaje fue suave. Díaz lo explicó con sencillez. Alemania en general es espectacular. Múnich es una ciudad increíble, se come muy bien, la gente es muy respetuosa y aficionada al fútbol. Estoy muy feliz aquí. No era solo una postal turística. Era un mensaje sobre bienestar familiar y entorno favorable. Un jugador feliz fuera de la cancha suele competir mejor dentro de ella. En pocas semanas, el colombiano ya se sentía parte del grupo, integrado y respaldado. Y eso se notaba en cada arranque, en cada diagonal y en cada celebración con la tribuna. Más allá del dinero, la reputación, el contrato no solo le da seguridad económica. También le da estatus europeo.
En la Bundesliga, donde sudamericanos como James Rodríguez o Arturo Vidal dejaron huella, Luis Díaz aparece ahora como uno de los capitanes económicos y futbolísticos del vestuario. Su figura crece en escala mediática y competitiva. El hincha lo percibe. Los rivales lo reconocen. Y en Colombia, su nombre retumba con más fuerza que nunca. La enseñanza para Liverpool. La pregunta que queda flotando en Anfield es incómoda. ¿Era imposible para Liverpool igualar la oferta salarial del Bayern? La respuesta parece ser que no fue cuestión de capacidad, sino de decisión. El club eligió mantener su estructura y no romper la pirámide. Pero en esa elección perdió a un crack que podía marcar época. Ahora, cada gol de Díaz en Múnich será un recordatorio de lo que dejó escapar. El espejo de la lógica de élite. La historia de Luis Díaz confirma una máxima del fútbol de alta competencia. Podés amar a un club y a su gente. Podés sentirte querido por la tribuna. Pero si los hechos no acompañan, el camino se bifurca. El colombiano eligió donde lo valoran. El Bayern eligió pagar y exigir. Liverpool eligió sostener una incoherencia. En el corto plazo, las señales deportivas acompañan la apuesta alemana. En el largo, se verá quién acertó. Hoy Luis Díaz juega con la ligereza de quien se sabe reconocido. Corre, dribla y decide con la confianza que solo da la coherencia entre talento y recompensa. Y mientras en Anfield aún se preguntan cómo lo dejaron ir, en Múnich celebran haber ganado no solo un fichaje, sino una lección de mercado. El cariño es importante, pero el respeto se mide también en el contrato. Donde te valoran, te quedas.